En este vídeo te voy a enseñar Angular en tiempo récord y si ya sabes Angular este vídeo te va a servir como repaso. Voy a ir bastante rápido, así que necesito que estés muy atento porque esto va a ser un reto para mí y para ti. Lo primero que tenemos que hacer para aprender Angular es la instalación, instalarlo desde cero y paso a paso. Es un proceso algo lento y algo largo de seguir, entonces te voy a dejar este artículo en la descripción del vídeo en el cual te enseño cómo instalar Angular. Simplemente tendrías que instalar Node.js y ejecutar este comando npm install -g @angular/cli/lat-est. Esto lo copias, lo pegas en tu consola de comando en tu CMD, de acuerdo, abres el CMD de Windows o del sistema operativo que tengas, lo pegas, lo instalas y luego ejecutas el comando ngnew y sigues los pasos de la instalación. Es muy sencillo. Una vez que lo tienes instalado y tienes arrancado el proyecto, te va a quedar algo así. Una vez que ejecutas el comando ngserve, está compilado y que va a compilar los cambios que nosotros hagamos en nuestro código, ¿de acuerdo? Y una vez que tengas esto, pues ya podrás agregar Angular a tu editor de código favorito, a tu Visual Studio Code, a tu Sublime o a tu entorno de desarrollo que tú prefieras. Bien, lo primero que vamos a ver para aprender Angular y para poder trabajar de forma eficiente es un poco la estructura de ficheros. La estructura de ficheros es bastante grande. Si me paro a explicarte cada uno de los archivos que hace o cada una de las carpetas, pues no vamos a llegar a tiempo a en 15 minutos comprimir un poco lo que viene siendo el funcionamiento más básico de Angular. Entonces para ello te voy a decir que simplemente tenemos que tocar la carpeta src, ¿de acuerdo? Luego hay más cositas interesantes, pero vamos a estar trabajando sobre todo en src. El index.html, que es el fichero donde se carga toda la web de Angular dentro de la etiqueta app-root, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener realmente donde más vamos a estar tocando es en assets, donde vamos a estar guardando hojas de estilo, etcétera. Y en app sobre todo es donde más vamos a tocar. ¿Qué pasa? Que aquí en app pues tenemos varios archivos. Lo primero es el componente principal que aparece una vez que acabas de instalar Angular. Una vez que lo acabas de instalar tendrías que abrir la web localhost 4200 y aquí te aparecería esto. Esto de aquí es un componente que lleva todo este contenido, ¿vale? Pues este componente es el componente app y luego tenemos el app module, que es el módulo principal donde está cargado. Pues por ejemplo en Declaration se cargan los componentes, en imports otros módulos, en provider servicios y en Bootstrap pues indica qué componente va a ser el principal o por el cual se va a empezar a arrancar la aplicación, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, simplemente fíjate que tenemos un componente inicial aquí con varios elementos. Lo primero, la importación del objeto component del core de Angular que nos permite utilizar este decorador para definir ese componente. ¿Qué es un decorador? Pues básicamente nos permite aplicar una serie de atributos y características a una clase. Por ejemplo, a esta clase que sería app-component, pues le estamos poniendo un selector que sería la etiqueta sobre la cual, la etiqueta que se está creando de este componente. ¿Dónde se utiliza la etiqueta app-root? Pues en el index, ¿de acuerdo? En app-root en el index se está usando esta etiqueta app-root, que es el selector que estamos creando aquí. Le indicamos la template URL. ¿Qué es la template URL? Pues el HTML vinculado a este componente, ¿de acuerdo? El componente es un punto intermedio entre el modelo de datos y la vista, ¿de acuerdo? Es un soporte para la vista que va a implementar una serie de funcionalidades. Por ejemplo, aquí tenemos el app-component vinculado y es este archivo de aquí. Tiene un montón de estilos por aquí en línea y tiene todo el HTML que tenemos en la página principal de bienvenida de Angular. ¿Qué pasa si yo borrara todo este contenido, ¿vale? Si yo borrara todo, absolutamente todo este contenido, lo seleccionamos entero y lo borramos y ponemos un H1, ¿vale? ¿Qué pasa si hacemos esto ahora mismo y guardamos? Que automáticamente se va a compilar todo de nuevo. Fíjate que ya me dice que lo ha compilado y se actualiza la pantalla, se actualiza sola básicamente, pues nos aparece la bienvenida. Tenemos este componente, tenemos este contenido de esta página y luego tenemos aquí pues más cositas como los estilos vinculados, que es una hoja de estilos que viene ya. Y luego tenemos aquí una propiedad, que estas propiedades o estos atributos que creamos en esta clase automáticamente se le pasan a la vista, de forma que yo automáticamente puedo imprimir aquí en el H1, por ejemplo, podría imprimir metiendo un guión y metiendo las dobles llaves de la interpolación para hacer un binden por interpolación y simplemente imprimir por pantalla, es decir, sustituir la variable title por su contenido. Vamos a imprimir la variable title, que es el contenido que tiene aquí, ¿de acuerdo? Lo tenemos en la clase y lo vamos a imprimir por pantalla. Si actualizamos la pantalla, vemos que aquí nos aparece pruebas Angular 11, que es el nombre que tenemos dentro de la variable title. Si yo cambio esto y pongo aquí proyecto con Angular, ¿vale? Y guardo, me actualiza esto y me muestra proyecto con Angular. De igual forma, si yo quisiera tener más variables, por ejemplo, pues voy a crearme aquí un H2. En lugar de poner aquí el texto fijo, pues yo voy a poner aquí una variable, voy a crearme una variable nueva que se va a llamar nombre. Luego le puedo indicar el tipo de dato también, le vamos a decir que es un string.
Y además le vamos a dar un valor. En este caso le vamos a decir que mi nombre es Víctor Robles Web. ¿Vale? Pues si yo quiero imprimir esto por pantalla, simplemente aquí dentro del H2 meto las dobles llaves y meto aquí el nombre de la variable, que es nombre, y ahí me va a mostrar mi nombre perfectamente. Aquí lo veo, Víctor Robles Web. Si yo quiero utilizar esta variable o esta interpolación en varios sitios, esta forma de imprimir por pantalla, lo puedo utilizar, por ejemplo, aquí también. Entonces la puedo utilizar 50.000 veces, que es el funcionamiento básico de una variable, pero ya estamos viendo que mágicamente este contenido aparece vinculado en la página. Ahora bien, tú te preguntarás, vale, está perfecto esto que me estás contando, pero ¿cómo puedo crear un componente extra, aparte del componente que ya viene por defecto? Pues muy sencillo, simplemente para ello tendríamos que abrir nuestro CMD, pulsar Control C para cortar la ejecución de esto, hacer CLS o clear, depende del sistema operativo en el que esté, y aquí vamos a utilizar el componente el comando generate component. ¿De acuerdo? Y automáticamente esto me va a preguntar el nombre del componente que yo quiero. Oye, ¿qué nombre le quieres poner a tu componente? Pues le vamos a poner mi componente. Así se va a llamar mi nuevo componente. ¿De acuerdo? Le voy a dar a Enter y me acaba de crear un nuevo componente. ¿Qué me ha hecho? Pues lo que ha hecho ha sido crearme la carpeta del componente con el HTML, con la template, con la clase, con la hoja de estilos y me ha actualizado el app-module.ts. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo creo un componente me va a aparecer en el app-module que yo tengo que agregar aquí mi componente en declarations, porque si no, este componente no va a ser reconocido dentro de mi proyecto de Angular. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí realmente? Pues estamos importando la clase del componente y cargando el objeto dentro de declarations. Muy importante, ¿de acuerdo? Vale, pues yo tengo mi componente creado. Si abro la carpeta de mi componente y reviso la clase, pues tengo una clase que no tiene nada, simplemente tiene un constructor y tiene un ngOnInit, que es la primera función que se ejecuta dentro de un componente, y lo vamos a meter aquí en el HTML, perdón, mi componente works pone, entonces le vamos a meter aquí el H1 y el HR, mi componente, ¿ok? Entonces, ¿yo cómo puedo utilizar mi componente realmente? Pues yo lo que puedo hacer es utilizar su selector app, mi componente, pero puedo mejorar esta etiqueta, puedo hacerla como yo quiera, puedo hacer que se llame la etiqueta o el selector mi componente simplemente. Entonces yo me voy al componente principal, por ejemplo, y aquí voy a cargar la etiqueta mi componente y cierro la etiqueta mi componente. Esto automáticamente, el tema de los componentes en Angular lo que hace es generarnos simplemente una nueva etiqueta para nuestro HTML, por decirlo así de forma muy sencilla. Vuelvo a recompilar el proyecto, vuelvo a lanzar el ng serve, me va a compilar todo este nuevo componente, todo lo nuevo que he creado. Vale, es muy importante que cada vez que yo corte la ejecución de esto, luego lo vuelva a lanzar para que me siga sirviendo en local el proyecto de Angular. Actualizamos la pantalla aquí, me aparece que este es mi componente. Ok, perfecto, acabamos de crear un componente nuevo. Si yo quiero crear más componentes y tener un montón de componentes, pues igual vuelvo a cortar la ejecución con Control C, le digo que sí y vuelvo a generar el comando o a lanzar el comando generate component y voy a crear un segundo componente, ¿de acuerdo? Se va a llamar segundo-componente. Ok, y aquí lo tengo creado ya. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues me puedo ir aquí a mi HTML, a mi proyecto, perdón, y tengo mi segundo componente. Tendríamos que revisar cómo se llama este segundo componente. Este segundo componente se llama app-segundo componente la etiqueta, pero puedo hacer que se llame simplemente segundo componente. Entonces aquí puedo utilizar la etiqueta segundo-componente, ¿vale? Y puedo cerrar esta etiqueta segundo-componente, ¿vale? Entonces puedo guardar, puedo actualizar esta pantalla y no me va a pasar nada porque no he recargado o no he vuelto a lanzar el ngserve. Tengo que lanzarlo para que me funcione y para que me vuelva a recompilar todos estos cambios y este proyecto en general. Ok, entonces ya lo tenemos recompilado, vuelvo a actualizar la pantalla y me aparece aquí mi segundo componente. Ahora bien, con Angular no solamente podemos crear componentes, hay muchas más cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, en nuestro segundo componente vamos a cambiar el HTML un poco para que pues aparezca aquí un H1 también, vamos a meter un HR también para que le meta una línea separadora, ¿de acuerdo? Entonces, si yo actualizo la pantalla veo que tengo mi primer componente y mi segundo componente. Y este es el principal, que contiene todo, ¿de acuerdo? También para entenderlo mejor en el app component lo que podemos hacer sería crear aquí un div que tenga un atributo style y que tenga un border 3 píxeles solid red. ¿Vale? Y este contenido que esté dentro del div van a ser el resto de componentes, ¿vale? Van a ser el resto de componentes, por tanto esto lo que hace el app component es ser el componente principal que soporta el resto. De igual forma, dentro de este primer componente puedo cargar cualquier otro componente. Pero ¿qué pasa? Que yo además de esto puedo hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, voy a cerrar todos los archivos,
Voy a cerrar todos los archivos y vamos a estar trabajando con mi componente. Vamos a estar trabajando en la clase. Aquí en mi componente yo puedo definirme diferentes atributos. Puedo definirme un atributo que sea edad. Por ejemplo, puedo poner public, un atributo público o privado, pero vamos a hacerlo más sencillo. Simplemente puedo definirme edad, que va a ser un number. ¿De acuerdo? Va a ser un number. ¿Por qué? Porque vamos a introducir dentro de esto un número. Voy a meter por defecto 18. Luego en el constructor yo podría meterle ese valor. Es decir, yo puedo definirme aquí simplemente la propiedad y por buenas prácticas y por convención lo suyo sería darle el valor dentro del constructor. Podría hacer this.edad, ¿vale? Para acceder, el this lo voy a utilizar para acceder a la clase actual y edad para acceder a esa propiedad y voy a darle un valor, vamos a ponerle 18. Ok, y en el onInit lo que vamos a hacer va a ser mostrar una alerta cuando acaba de cargar el componente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos mostrar un alert y que diga componente cargado, componente, mi componente cargado. Ok, guardamos, actualizamos la pantalla y veo que componente mi componente cargado. Para no hacerlo tan cantoso podemos poner un console log. Console.log. Simplemente lo que quiero que entienda es que el ngOnInit es uno de los hooks o uno de los métodos de ciclo de vida de los componentes que lo que hace es automáticamente cuando yo cargo un componente lanzar directamente este primer método. Primero se ejecuta el constructor, después el onInit y después otros métodos. Entonces yo tengo la variable edad. Esta variable se la voy a pasar a la vista, es decir, al HTML. Se la voy a pasar por aquí. Y puedo poner un h3, por ejemplo, que diga tu edad es... Y entonces puedo mostrar aquí la edad con las dobles llaves, ¿vale? Que sería edad, la variable edad que está dentro de la clase del componente, h3. Y aquí me aparece tu edad es 18. Perfecto, estoy mostrando ese dato que me llega de la clase del componente. Pero claro, imagínate que yo quisiera mostrar si eres mayor de edad o no, ¿vale? ¿Cómo podría hacer una condición aquí dentro de la vista de Angular? Porque aquí yo no puedo meter condiciones de JavaScript ni nada. Yo puedo crear aquí una etiqueta span, que es una etiqueta genérica, o puedo crear un div o lo que me dé la gana. Y puedo, por ejemplo, hacer un ngIf. Puedo utilizar la directiva ngIf. Una directiva simplemente es una especie de atributo para una etiqueta HTML que me permite aplicarle o dotarle una funcionalidad especial a esa etiqueta. En este caso, la condición. Por ejemplo, yo puedo comprobar si edad es mayor o igual a 18 y puedo mostrar un mensaje por pantalla. ¿De acuerdo? Puedo mostrar el mensaje que esta persona es mayor de edad. Eres mayor de edad. No hay else utilizando el ngIf, pero sí que puedo hacer la condición contraria, copiando esto y si eres menor a 18, pues mostrar eres menor de edad. Vale, hay más cosas y hay más elementos y más directivas, pero eso ya te lo enseño en el curso de Angular y en el máster en JavaScript, que lo tienes por aquí abajo en la descripción y te recomiendo que te apuntes para aprender esto más en profundidad y más lento sobre todo. Entonces esto ahora mismo me dice que eres mayor de edad. ¿Por qué? Porque evidentemente 18 es mayor de edad. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cambio esta edad a 17 aquí en el componente? Pues automáticamente me dice que eres menor de edad, ¿ok? Ahí me lo dice la condición. Pero es que no solamente puedo hacer esto, sino que yo puedo utilizar más directivas. Hay una directiva que se llama ngStyle y hay directivas de atributo que yo le podría indicar, por ejemplo, a mi etiqueta h3, podría hacer una condición con ella, con los corchetes, y podría utilizar una directiva de atributo. Por ejemplo, la directiva de atributo que me cambie el style punto y el background. Vale, entonces yo podría hacer una condición, luego hay otras directivas como el ngStyle y hay un montón de cosas que se pueden hacer y aquí yo puedo aplicar una condición, por ejemplo. Yo aquí estoy mostrando la edad, perfecto, pero además puedo aplicar la condición para que automáticamente si edad es mayor o igual a 18, lo que voy a hacer metiendo la interrogación va a ser imprimir dentro de esta propiedad style.background que esto sea de color green, que el background sea de color green. Si no se cumple esta condición con los dos puntos, esto es una condición ternaria, pues que me muestre un background red. Ok, entonces de esta forma, si yo actualizo la pantalla, me muestra red. ¿Por qué? Porque digamos que la edad es 17. Yo puedo aplicar el style punto color y poner directamente el color white.
¿vale? Eso también lo podría hacer sin problema, pero esto no me lo va a aplicar. ¿Por qué? Porque el white no es una variable, sino que es un string que yo le tengo que meter entre comillas. Si yo quiero aplicar algo fijo, tendría que meterlo entre comillas para que no lo entienda como una variable. Aquí sí lo vemos, ¿vale? ¿Qué pasa si yo automáticamente modifico este valor de la variable y le pongo 18? Pues automáticamente me pone eres mayor de edad y me lo pone en verde. O sea, estamos viendo la magia de Angular y esto es espectacular. Más cositas interesantes, o sea, es que en Angular podemos hacer infinidad de cosas. No solamente puedo aplicar esto, sino que además yo puedo cambiar la edad dinámicamente. Por ejemplo, imagínate que yo tuviera aquí un botón que tuviera un evento click, ¿de acuerdo? Los eventos se utilizan así, con los paréntesis, y que esto automáticamente llamara a una función o a un método que yo voy a tener en la clase de mi componente que se va a llamar aumentar edad, ¿de acuerdo? Aumentar edad. Y luego voy a tener otro botón que va a ser disminuir edad. Y yo voy a crearme estos métodos aquí dentro, el aumentar edad, y luego me voy a crear el otro método que es disminuir edad, ¿de acuerdo? Esto no recibe ningún parámetro ni nada, simplemente vamos a modificar la propiedad edad. En este de aumentar edad lo que vamos a hacer va a ser aumentar en 1 el valor de edad. Podemos hacer el más o simplemente podemos hacer que disedad sea igual a dis.edad más 1, ¿vale? Da lo mismo, sería lo mismo. Y lo mismo podemos hacer con este de aquí abajo. Podemos hacer dis.edad menos. Podemos hacer menos o hacer la misma fórmula que aquí pero restando. Ok, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dé clic esto se va a lanzar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que tú veas que este evento click funciona, vamos a hacer un alert que diga disminuir, bueno, que diga aumentar, y otro alert que diga disminuir para enterarnos que le estamos dando clic realmente, o podemos hacer en su defecto un console log y verlo por la consola. Ok, entonces si actualizo la pantalla tengo mis dos botones, aumentar, me dice aumentar, pum, y me aumenta automáticamente la edad, fíjate, pam, disminuyo, bueno, voy a quitar los alerts porque me molestan, console.log, y vamos a hacer un console log para mirarlo por pantalla, por la consola, ¿de acuerdo? Si yo hago inspeccionar el elemento y me voy a consola, aquí lo vamos a estar viendo. Le voy a disminuir, pum, fíjate, automáticamente ha bajado el número y se me pone en 17 y automáticamente me dice que soy menor de edad. Soy menor de edad. Si aumento, me lo pone verde, fíjate, y todo dinámico, todo sin recargar la pantalla, sin tener que hacer una selección de un elemento del DOM y luego recargar ese contenido o cambiarle el contenido nosotros haciendo un document getElement by ID o un query selector y seleccionar una cosa. Y luego cada vez que le demos clic a esto, volver a seleccionarlo y volver a cambiarle los estilos o volver a agregarle un contenido dentro. Nada, esto es dinámico, esto es rápido, esto es espectacular, ¿de acuerdo? Esta es una de las cosas que tiene Angular, que es instantáneo, es reactivo, ¿de acuerdo? Reacciona instantáneamente a lo que nosotros hacemos. Otra cosa que también podemos hacer en Angular es, por ejemplo, tener un array de elementos. Por ejemplo, podríamos tener una lista de nombres y podemos indicar que esto va a ser un array. Dentro del mayor y menor que tengo que indicar el tipo de dato, ¿de acuerdo? Aquí me lo dice esto. Tengo que indicar el tipo de dato, si no siempre me va a dar error. Entonces, ¿qué voy a crear yo? Un array de nombres. ¿Qué va a ser un nombre? Va a ser un string. Entonces voy a crearme un array de nombres que van a ser strings, cadenas de texto. Entonces aquí lo que puedo hacer es this para acceder a la propia clase, punto nombres, y aquí puedo yo ya definirme un array normal, una lista de datos normal. Ok, aquí tenemos esta lista de nombres. ¿Qué pasa? Que si yo quiero mostrar esta lista de nombres, pues lo puedo hacer por pantalla muy fácil. Puedo, por ejemplo, aquí poner un h3 y puedo poner lista de nombres. Y yo puedo acceder a esos elementos del array normal, como si accediera en otro lenguaje o en JavaScript. Puedo imprimir, por ejemplo, nombres. ¿Qué pasa? Que si imprimo nombres seguramente no va a funcionar. Bueno, sí que me los muestra ya con su separación de coma, etcétera. Pero si yo quisiera mostrar uno por separado, pues por ejemplo podría acceder al índice 0, que sería el nombre Víctor. Esto ya sabes que los índices en un array pues sería 0, el 1, el 2 y el 3. Así funciona. Y fíjate que me muestra Víctor, aquí lo puedes ver, o si quiero mostrar el último, pues sería el 3. Hay 4 elementos, por tanto el último número, el último índice sería el 3, aquí lo ves. Pero si quiero mostrar una lista de nombres, yo puedo recorrer esos elementos. Si yo quiero mostrar esto dentro de un UL, si yo quisiera mostrar esto, pues no voy a hacerlo uno por uno. Para eso existen los bucles, y dentro de las templates de Angular yo voy a tener también una directiva que va a ser el ngFor, que me va a permitir recorrer todo esto. Yo puedo mostrar un li y entonces puedo hacer ngFor. Esta directiva iterativa me va a permitir crearme una variable, por ejemplo nombre,
y que se cree la variable nombre of nombres, es decir, ve recorriéndome nombres y en cada iteración, en cada vuelta, en cada elemento me crea la variable nombre y ahora me lo vas a mostrar, ¿de acuerdo? Yo ya puedo cerrar el ng-for y ahora me va a mostrar por aquí el nombre. ¿Cómo lo hago? Pues imprimiendo aquí la variable nombre que acabo de crear dentro del propio bucle. Y esto es espectacular porque ahora mismo si yo actualizo la pantalla veo que tengo aquí todo mi listado de nombres. ¿Que yo quiero mostrar también el índice? Pues es muy sencillo. Puedo poner dos puntos aquí, let índice igual a index. Me acabo de crear la variable índice que puedo mostrar aquí. Y además puedo concatenar dentro de las llaves. Puedo hacer así, meter unas comillas, no sé qué. Puedo meter punto, espacio, lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Entonces actualizo la pantalla y veo que me ha creado o que me está mostrando los índices de ese array. Por tanto, esta es una de las cosas más espectaculares de Angular. También podemos estar hablando del two-way data binding, que me permite hacer de manera reactiva y dinámica formularios. Podemos hablar de hacer una aplicación web SPA con un routing dinámico. Podemos hablar de hacer peticiones asíncronas. Podemos hablar de 50.000 millones de cosas que tiene Angular, pero se me haría un vídeo gigante y se me haría un curso también gigante de decenas y decenas de horas, como los que ya tengo, ¿de acuerdo? Tiene en la descripción del vídeo mis mejores cursos en los cuales trabajo con Angular en profundidad desde cero y paso a paso, creando no solamente cosas básicas como esta, sino proyectos también más completos y proyectos en los cuales vamos a poder aplicar más cantidad de cosas y más cantidad de conocimientos de Angular a un proyecto, ¿de acuerdo? Así que te recomiendo muchísimo que revises estos cursos de aquí abajo en la descripción si te ha gustado esta clase y si quieres seguir profundizando y aprendiendo de Angular, así que sin duda te van a encantar. Somos ya decenas de miles de alumnos, de hecho tengo más de 200.000 alumnos, 230.000 alumnos ya apuntados a mis cursos que les están encantando los cursos. Tenemos también apoyo y ayuda a los estudiantes con un panel de preguntas y respuestas en el cual yo respondo todos los días. Tenemos también certificado de finalización y tenemos una comunidad súper bonita en la cual nos ayudamos todos entre todos y aprendemos de Angular y de otras tecnologías de desarrollo web. Así que revisa estos cursos en la descripción, apúntate si es que te gusta y si es que quieres aprender más de Angular y nos vemos en el siguiente vídeo y espero que te haya gustado. Deja tu like y nos vemos en el siguiente. Chao.